Hola, muy buenas tardes. Les queremos dar la bienvenida a este seminario de medicina narrativa, que le pusimos el título Un puente entre la medicina y la experiencia de vida por el paciente. Hoy es una actividad coorganizada entre el Centro de Escritura y la Escuela de Medicina, la Oficina de Educación Médica de la Escuela de Medicina. Y nos va a presentar este tema tan interesante la doctora Manuela, que nos acompaña acá, quien es médico pediatra, gastroenteróloga infantil y máster en medicina narrativa de Milán. Ha enseñado por 18 años la cátedra de pediatría de la Universidad de Valparaíso y dirige actualmente el laboratorio de medicina narrativa dependiente de la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso. Entonces les agradezco la asistencia, les aviso que a los que no hayan firmado asistencia que hay un papelito ahí atrás para firmarla, y los dejo con la doctora Pamela Jofre que nos presentará este tema. Sí. Mucho gusto a todos y todas. Bueno, espero en estos minutos poder hacerlos ingresar al mundo de la medicina narrativa, entendiendo que una práctica de ella es la que deja mejor sentada la experiencia de qué podría ser esta medicina basada en narrativa. No, que se nos vamos. No se está... No, es que es el Ya, ahora sí. Ahí es el puntero y este es ahí. Ya. Bueno, estos son los objetivos de mi clase que espero abordar con claridad y que al final de ella seamos capaces entonces de describir los orígenes, visualizarla a esta herramienta que puede ser útil para la educación de profesionales de las áreas sanitarias, y en otros países se dice sociosanitarias, que podamos entender de alguna manera cómo trabaja esta metodología en un laboratorio de medicina narrativa y en parte la experiencia que estoy trabajando ya hace un tiempo en la Universidad de Valparaíso, y para eso voy a describir esta presentación en esos pasos o itinerarios para arribar entonces a los objetivos. Pero lo primero que surge entre todos nosotros es el origen de las palabras. Cuando hablamos de la narrativa estamos hablando, y también la medicina, de algo común, que es la utilización de las palabras. Y ambas palabras parecen venir de mundos totalmente distintos. Uno parece a todas luces venir del mundo de las ciencias y el otro del mundo de las humanidades. Y lo que vamos a intentar describir con el paso de esta conferencia es que pareciera ser que no era necesaria esa separación. No sé si alguien me quiere hacer alguna precisión ahí, ¿no? Bueno, en el mundo de las publicaciones, de la literatura, donde se fundamenta esta metodología, se utiliza medicina narrativa y también medicina basada en narrativas. ¿Por qué tuve que tocar este tema? Bueno, porque no es necesario ser filósofo, pero sí hay que recordar que efectivamente la medicina, como dijo Edmund Pellegrino, uno de los filósofos de la medicina muy importante, médico y filósofo, que fundó incluso o fundamentó los cambios que en los años 60, 70 dieron incluso origen a la bioética en Estados Unidos. Él acuñó esta frase que dice: es la más humana de las ciencias y la más científica de las humanidades. Y con esa sola frase podríamos estar acá ahora diciendo qué es lo que es lo científico del acto de enfermar y lo que tiene, o el quehacer o el manejar de la medicina, y qué es lo que es lo humano. Y quizás todos valoremos hoy, sobre todo en la etapa, probablemente los mitos y los tratos de adivinar, pero en la etapa de la vida en que estamos, valoramos más que todo la aproximación humana tan necesaria, sobre todo con pandemia o en pandemia, de desarrollar de esta medicina. Medicina que nadie puede escapar, porque por nuestra condición de vulnerabilidad, de alguna manera, nuestro trabajo nos expone a ella, pero nosotros mismos seremos también, por así decirlo, objeto de la medicina en algún momento de nuestras vidas. Y también traje esta frase de William Osler. William Osler es uno de los padres, por así decirlo, de la medicina interna, una rama
muy fuerte, o el corazón, por así decirlo. Quizás para ti el corazón es la medicina familiar, pero creo que la medicina familiar se nutre fuerte de la medicina interna, ¿ya? William Osler es muy entretenido porque él acuñó una serie de aforismos, de ahí saco estas ideas, y cuando uno explica o comenta estas cosas con los estudiantes, en realidad ve cómo un señor de hace mucho tiempo escribió cosas que son tan significativas y aplicables a la cotidianidad actual en nuestra era. Entonces, para él la medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. Y hasta el día de hoy, a pesar de toda la revolución científica postmoderna, que también es fuente, digamos, o es beneficiaria de la medicina, sigue siendo una ciencia inexacta. Si seguimos los médicos, los profesionales, lidiando día a día con la incertidumbre, solo que no se nos enseña mucho de eso. Se nos enseña desde la biología y desde el mundo de la ciencia a entender al cuerpo y a las enfermedades como algo conocible, fácilmente descriptible, porque cada día tenemos incluso conocimientos moleculares y genéticos muy específicos de las enfermedades. Y sin embargo, seguimos estando así, trabajando con probabilidades. Entonces, vuelvo a decir que esto no es fácil de decir qué es lo que es, pero hay algo sí que quiero dejar en claro, que la fusión de los términos es necesaria para abordar problemas del mundo o el sistema médico moderno, donde necesariamente, y lo voy a mostrar, se produjo esta disminución del aspecto humano del encuentro clínico. Las historias, que es el motivo central de esta conferencia, han sido parte fundamental de la medicina. Las historias más conocidas son las historias de los pacientes, y todos trabajamos con ellas. Me encuentro con una colega en el camino, y me preocupa una situación de un paciente, y mi manera de abordarla con ella va a ser a través de una historia. La experiencia de cuidados, si ustedes han sido cuidados o sus familiares los han cuidado, se ordena a través de una historia, también la recuperación. Y este ha sido el formato habitual en que los médicos, los pacientes, los familiares, los operadores sanitarios en general, hemos compartido este conocimiento entre nosotros. Y la medicina moderna y todos sus cambios ha llevado a que estas historias cada día estén más talladas, cortadas, minimizadas en pos de lo que, por así decirlo, lo hablábamos filosóficamente, la era cartesiana nos marcó que nosotros trabajamos con una ciencia y tenemos que fundamentarla con hechos y hallazgos que se consideran científicos y objetivos. Y eso ha marcado también la formación de profesionales. Entonces, necesariamente, con toda esta revolución tecnológica, estoy hablando de la segunda mitad del siglo XX en adelante, hasta nuestra era, ha sido una evolución prácticamente natural que se produzca una disminución de lo narrativo o la narratividad que era inherente a la medicina. En general, voy a dejar una sensación en esta clase que ya no solamente hoy, 2022, sino que desde fines del siglo pasado, ya existe una preocupación por hacer notar esto, y por eso que se le está dando importancia a la narratividad de vuelta, y por eso, de hecho, todo este desarrollo me ha llevado incluso que hoy día yo estoy dando esta charla acá. Practicar la medicina narrativa puede facilitar la atención en salud porque restaura la experiencia subjetiva. La experiencia o la subjetividad es algo inherente a las relaciones humanas. Existe una percepción de sufrimiento y una necesidad de interpretación del otro. Y esa necesidad de interpretación le da entonces un valor único y potencia a la narración que existe en este encuentro clínico. Es tan importante el desarrollo que ha tenido que algunos la han considerado incluso una de las renovaciones internas más importantes que ha sufrido la medicina, porque ella se ha incorporado en muchos sistemas sanitarios del mundo. ¿Por qué digo todo esto? Porque aparentemente ser humano, considerarse un humano y narrarse o relatarse es algo indisoluble, inseparable. Aparentemente todo lo que nosotros
tejemos como historia, la tejemos con un comienzo, con un fin, con un desarrollo, con una crisis. Y si hay algo que produce crisis en nosotros o transforma nuestra experiencia vital, es el hecho de enfermar. El hecho de enfermar se mete en la biografía de la persona. Pero si sacamos eso, piensen en los sueños. Yo no sueño un reloj, ni un aparato, ni un dato, ni un hecho. Sueño lo que sueño también tejiendo la historia. Pienso y me encuentro, o me describo a mí misma, me encuentro con otro y voy armando una historia. Solo que no lo tengo en cuenta. Por eso se dice que ser humano y relatarse es un binomio inseparable. Y cuando se está enfermo, más profundamente eso ocurre, porque la enfermedad expone la vulnerabilidad que es inherente también al ser humano. Entonces acá le muestro dos fotos en vez de relatos ni textos, como le gustaría a ella, que está pendiente de la escritura, donde los seres humanos se han representado no solamente a través de la escritura, sino que a través de la pintura. Este es William Termole, el señor que se pinta a sí mismo acá, usando la enfermedad de Alzheimer. Un pintor que a medida que su enfermedad fue avanzando y él mismo como él se veía, se fue retratando, se fue narrando, se fue relatando a través de su manera de expresarse, que era la pintura. Y también el famoso pintor Edvard Munch, que todos lo conocen por esa pintura del grito así, ¿no es cierto? Bueno, él era muy sensible y se dice que su pintura también expresó mucho las emociones de las cuales él captó de los otros y de sí mismo. Por eso ahí en esta pintura aparece él en su autorretrato después de la gripe española. ¿De qué se trata contar una historia? Ya lo dije. Es elegir personajes, es decir que esto es lo principal, esto es lo que yo le doy importancia. Por eso que la historia contada en primera persona por el paciente puede ser tan diversa de la que cuentan los operadores sanitarios. Pero ¿cuál es la historia real, la que importa para la medicina? Ese es el punto que la medicina narrativa nos ha hecho entender, que hay que entrar un nuevo conocimiento, un conocimiento interpretativo, para poder juntar aquello que la perspectiva del profesional sanitario pueda llegar a elaborar junto a la perspectiva del paciente y los familiares, para construir un nuevo conocimiento. Entonces, esta la puse como ejemplo la foto de la historia más conocida o más popular en la literatura en habla hispana, ¿sí? Es la historia en nuestro medio más conocida, el relato más conocido es la historia clínica. Y acá traigo una foto de esta pintura que se llama El Doctor, que fue hecha precisamente por Lucas. Este señor está representado a sí mismo allí, que era el padre de la niña y se le hizo en agradecimiento al doctor. Esta niña fallece al año de vida, pero esta es la situación que aparentemente puede contar. No solamente hay una niña enferma, sino que hay un acto contemplativo, un acto médico como lento, pausado, donde el doctor utiliza esa herramienta y hay un contexto social, y hay emociones, porque está también la esposa toda desconsolada. Y bueno, de eso se trataba, parece, el relato clínico clásico, una historia donde hay una enfermedad, pero donde la persona no ha perdido la dimensión que lo hace ser quien es. Toda su biografía está puesta también acá en la historia. Esta narrativa, en los tiempos modernos, como les dije, fue cambiada y fue dominada por la narrativa del médico, pero la novedad es que después de los años 70, 80, se produce un giro narrativo, que de los primeros que se permean de ese giro narrativo son las ciencias sociales. Las ciencias sociales también fueron influidas potentemente por el positivismo. Y es así que la sociología, la filosofía y todas estas herramientas provienen de una manera de ver el mundo que empieza a cuestionarse a sí misma y empieza a entender que la narratividad había sido dejada de lado, que el giro hermenéutico era necesario para comprender fenómenos que no se comprenden desde el punto de vista solo objetivo. Y la medicina ha sido una de las últimas ramas, digamos, o por así decirlo, áreas del conocimiento que se viene ahora permeando de esta tendencia. ¿Por qué esto fue necesario? Bueno, porque nos tocó esto, un mundo que se caracterizó en el ámbito sanitario por
el desarrollo de la eficiencia, los indicadores que a quienes que son directivos los exprimen esto, tener rendimiento y la tecnología en el medio de lo que caracteriza a la medicina inicialmente. Todo se dispara a raíz de un encuentro humano. Sin embargo, en el medio se nos puso la tecnología y fue tanto lo que se desarrolló que nos llevó incluso a cuestionar nuestras propias capacidades, a creer que las máquinas pueden hacer mucho mejores cosas por nosotros y por los pacientes. Entonces, ¿hubo una excesiva confianza en las pruebas? No lo sé. Eso nos ha llevado a ser fiel reflejo, según si lo asimilamos a las teorías de Byung-Chul Han, un filósofo surcoreano, pero que escribe en alemán y que ha hecho su carrera filosófica en Alemania, a ser fiel reflejo de la sociedad del rendimiento, haciendo todo, digamos, en una maquinaria del hacer, pero sí una cultura reflexiva, y eso nos podría llevar, y yo creo que aquí cada uno tiene un ejemplo propio que lo puede estar pensando en estos momentos, a hacer una medicina muy costosa, poco personalizada, muy automatizada, porque estamos llenos de protocolos, de guías a seguir, que son necesarios para ordenar la medicina, pero que no necesariamente nos llevan a elegir las mejores prácticas en los momentos precisos para las personas que estamos atendiendo. Y el encuentro clínico se transforma en un encuentro que está reducido en lo que es el relato, y que está conducido por todos los que le podríamos llamar prejuicios de los que estamos formados para ser profesionales sanitarios, que tenemos en la mente una serie de patologías que conocemos, que sabemos cómo se deben estudiar. Entonces la persona empieza a narrar su historia libremente, y eso nos lleva, esto no es una crítica, nos lleva a interrumpirlo. Vean que yo puse un estudio optimista de la época de fines del siglo pasado, que decía que en promedio los médicos interrumpimos a los pacientes en su relato libre a los 23 segundos de cuando ellos se ponen a hablar. Hoy día hay estudios que dicen que es más breve todavía, es que la persona quiere decir, ¿a qué viene usted? Y no alcanza ni a presentarse, decir por qué, y ya aparece entonces en mi mente, como operador sanitario, un algoritmo que me dice que mis preguntas tienen que dirigir esta cuestión para cierto lado. Y ese dibujo refleja eso, refleja, ¿no es cierto?, que no es que yo quiera ser así, deshumanizado y dejar su relato de lado, sino que estoy llena de protocolos que casi me estarían obligando. Yo lo veo como algo voluntivo, no una crítica en general a todo lo que yo también debo haber hecho durante mucho tiempo. Este es el escenario que permitió que surja esta medicina narrativa como una revolución cultural entre Europa y Estados Unidos. Surge al mismo tiempo, en 1998-99, los primeros papers, y tratando de integrar entonces lo que vive, siente y sufre el enfermo, el médico. También importa la persona, el profesional sanitario. Cuando digo médico, a veces escribo eso porque yo trabajo en una escuela de medicina con estudiantes, pero estoy hablando en el fondo de todos los operadores sanitarios. Me pueden corregir eso cuantas veces quieran porque hay muchos diapositivos que están mal. Y también importan las personas involucradas en general en el proceso del cuidado. Supone, como está destacado ahí, comprender a los enfermos en todos sus aspectos, y acá viene algo que yo subrayé: interpretar las historias. Cuando yo entro a un escenario de encuentro humano y yo soy una historia que se encuentra con otra, hay capacidades que tienen que ser hoy desarrolladas, que están, por los distintos tipos de educación y de vida que todos estamos llevando, que están disminuidas. Cuando yo me encuentro con otro, yo hago un acto de interpretación. No es todo, es todo hermenéutico, sin embargo no lo tenemos puesto eso en la superficie, lo hacemos como podemos. La medicina narrativa lo que trata de hacer con los estudiantes, en el caso mío que es una escuela de medicina, es favorecer que seamos capaces de interpretar historias y estar mejor preparados también para recibir diferentes tipos de historias. Por lo tanto, es una capacitación en habilidades narrativas, que todas ellas van a tributar de alguna manera a las competencias clínicas que se buscan. Por lo tanto, no es una nueva especialidad, ni pretendo que así lo sea, jamás, sino que es una herramienta para trabajar en salud. Y tampoco a cualidades individuales, lo conversamos. Se trata, vamos a escribir en esta medicina narrativa con los estudiantes y reflexionar escribiendo, pero no se trata de hacer textos o que el objetivo primario sea la estética literaria. Se trata de reflexionar escribiendo.
muchas veces, por la profundidad que significa este trabajo, los textos son, la verdad, muy bellos, pero eso es una consecuencia, ¿ya? Y quizás tiene que ver también con lo que estamos hablando, si estamos trabajando con lo profundamente humano. Son las enfermedades y todos los sufrimientos asociados los que nos hacen a veces frenar una vida que todos llevamos o que hemos pensado cómo la queremos hacer. Y es natural que emerjan entonces una serie de sentimientos profundos. Esto lo voy a pasar muy rapidito, pero solo para que ustedes vean que este paradigma viene incluso alimentado por una de las fundadoras o quizás más expertas en la medicina basada en evidencia, que es la doctora Trisha Grignard. Ella es una intelectual londinense muy conocida en el mundo de la epidemiología y en todo el mundo. Formó parte del grupo de Renacimiento de medicina basada en evidencia, y también forma parte de la crisis de los relatos y se da cuenta que efectivamente con la medicina basada en evidencia se avanzó mucho en el mundo, se organizaron las prácticas, pero no fue suficiente. Y ella misma pone en el centro esta crítica y dice, no, la narratividad está perdida, hay que rescatarla, y se dedica a hacer a finales de los años del siglo pasado unas investigaciones, muchos estudios, recopilar la información, porque en eso es sistemática y ordenada, y logra incluso recomendarle a la OMS que haga un libro donde se recomiendan las prácticas narrativas en salud, porque de lo contrario nos perdemos una serie de conocimientos, que le llamamos nosotros desde el punto de vista nuestro, los conocimientos fenomenológicos del padecer una enfermedad. Y estos son los próceres ya en el área más de educación de profesionales, y la que en realidad es mucho más conocida es la doctora Rita Charon, que está allí, es ella. Ella es la que está citada prácticamente en todos los textos, libros que aparezcan de esta área, digamos, en desarrollo. Rita Charon se dio cuenta de esto, ella misma contó, porque estuvo en junio, hace un mes, en una conferencia con nosotros, que cuando se dio cuenta de esto, se fue y se anotó en un doctorado en literatura, y se dio cuenta que allí, en los libros, estaba la capacidad de desarrollar la imaginación narrativa, ya voy a hablar de eso a los estudiantes, y junto a ello la escritura reflexiva. Y de ahí entonces se desarrolló todo un programa que es el más famoso del mundo, que está en la Universidad de Columbia. Entonces, para pasar rápido por esta parte, la medicina basada en evidencias ha sido una revolución desde el punto de vista de las ciencias, porque ha sistematizado la manera de conocer en ciencias y ha podido enseñarnos cómo descartar aquello que no es metodológicamente correcto, pero no es suficiente para formarse como profesional sanitario. Se requiere otro conocimiento también que la medicina basada en narrativas quiere complementar. De alguna manera, una podría ser, si las comparamos, el correlato cuantitativo y el otro el correlato cualitativo, pero ambas son necesarias para hacer una práctica clínica integrada y consciente. Así que la doctora Charon, este libro es del 2004, 2005 tengo entendido, que es su primer libro de medicina narrativa, donde sistematiza un poco y define a esta disciplina como una forma de práctica clínica que implica reconocer, absorber e interpretar. Vuelvo a destacar la palabra interpretar y conmoverse con la historia de los pacientes, porque ya vamos a ver que de acuerdo a los movimientos que ella plantea deben ser practicados de esa disciplina, existe la posibilidad de mejorar la sensibilidad ética de los profesionales o de los futuros profesionales, y por lo tanto que eso se transforme en un cambio actitudinal hacia quienes van a ser los beneficiarios de sus cuidados, ¿ya? Una novedad interesante es que se ha desarrollado tanto que algunos le llaman el nuevo humanismo científico, porque a diferencia de otras ramas de las humanidades médicas como la bioética, la antropología de la medicina, la filosofía de la medicina, acá de alguna manera ella sistematizó un método que ya está validado, que ya hay una diseminación por el mundo de estos trabajos, y que ha permitido incluso tener algunas revisiones sistemáticas que permitan decir que esto funciona, que tiene dividendos. Bueno, en general, si pudiera decirles en términos de la doctora Charon, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para saber lo que están padeciendo los pacientes en manos de la enfermedad.
Y de esa manera, entendiéndoles así profundamente, les podemos ser más útiles a las personas que vamos a atender. Pero eso no se logra simplemente, se logra intentando comprender esos mundos. No existe ninguna posibilidad que nosotros, todos los que estamos acá, aún sumemos nuestras historias de vida acá, seamos capaces de comprender la infinidad de mundos e historias diferentes que existen en nuestros pacientes. Entonces allí se acuña un término que se llama la imaginación narrativa, y ahí yo apelo a los fundamentos de la filósofa norteamericana Martha Nussbaum, que la recomiendo bastante, sobre todo este libro que se llama El cultivo de la humanidad, capítulo 3, donde se desarrolla la imaginación narrativa. Ahí, precisamente en palabras de ella, no mías, dice que los estudiantes de ingeniería, los estudiantes de medicina, los estudiantes de distintas carreras, lo que estudian, está claro que lo han estudiado porque quieren tener una profesión ellos, desarrollar sus propias vidas y florecer, pero todas las profesiones están en un contexto de una sociedad para la cual funcionan. Y en ese sentido, el ingeniero que construye un puente tiene que entender la vida y cómo hacen su vida y desean hacerla, además, aquellos que utilizarán ese puente. Y nosotros los médicos también sabremos mucho de enfermedades, pero no sabemos nada de personas. Entonces la imaginación narrativa nos permite, si no sabemos, al menos desarrollar esa capacidad de imaginar otros mundos. Y eso se construye con la cantidad de libros incluso que uno leyó desde la infancia. O sea, hay muchos que tienen a lo mejor en la misma escuela de medicina ya habilitada desde antes, por sus casas, por cómo hacen sus vidas, esta imaginación narrativa, sin una herramienta deliberada como puede ser una clase de medicina narrativa o un taller en una escuela de medicina. Tenemos fundamentos para todo, y aquí en cualquiera de estos nos podemos quedar otro día, otra tarde, no sé qué. ¿Ya? Las teorías de la narratividad vienen fundamentadas sobre todo desde Heidegger. Una de sus frases dice: el lenguaje es la casa del hombre, ¿cierto? Sí, ahí reside, en el lenguaje, porque el lenguaje es la herramienta por la cual yo puedo comunicar. No solamente la medicina comunica a través de gesto y silencio, pero las historias se construyen en un lenguaje común, unas palabras que son dadas desde que nacemos, y en ese lenguaje es que nos tratamos de entender. Entonces ahí empieza el desarrollo de todo esto, que pasa de luego a uno de sus discípulos, a Hans-Georg Gadamer, y luego a Paul Ricoeur, que es uno de los que más ha fundamentado las teorías de la narratividad en cuanto al sufrimiento de los humanos en las enfermedades. Se me fue el nombre del título del libro más famoso. Bueno, están las teorías éticas, porque esto es una propuesta moral, una propuesta educativa moral, tiene una intención moral muy clara en la educación, pero también en la sociedad, porque estoy hablando de que en la imaginación narrativa queremos interpretar los mundos para ser útiles a las otras personas. El humanismo, por supuesto, en la educación, y ahí nos podemos nutrir de Zambrano, John Dewey, bastante antiguo, de la misma Nussbaum que hablé, de otros contemporáneos como el Muchos Órdenes. Y por supuesto, esto es más difícil de comprender, no es mi objetivo hoy día, pero me van a tener que puro creer que la medicina narrativa es la rama o es la fenomenología de la medicina. Y en ese sentido entonces empezamos a fundamentar esto con Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, incluso en la neurofenomenología de nuestro famoso neurocientífico, el señor Francisco Varela. ¿Ya? Ha fundamentado muchas cosas. Utilizamos la atención plena para trabajar, y se los voy a mostrar. Esa palabra sí que la conocen, mindfulness, ¿cierto? ¿No han escuchado hablar? Bueno, acá se utilizan todas las teorías que fueron demostradas por John Kabat-Zinn, y por supuesto, si hablé del lenguaje, uno de los filósofos o de los lingüistas más conocidos, Wittgenstein, ¿se pronuncia así? Wittgenstein, sí, ya. Entonces, en resumen hasta ahora, porque igual me queda un cachito de tiempo, esta no es una nueva especialidad, es una competencia para la clínica, no es asunto de literatos o escritores, se los digo a todos los estudiantes al principio para que no sientan el sesgo de que al escribir y nosotros poder leerlo, necesariamente tiene que ser haber un argumento estético en primer lugar. No son palabras bonitas, ni tener que usar el lenguaje sofisticado, pero necesariamente quien escribe mucho, lee mucho, va juntando más un código mayor de palabras y de argumentos que al momento de escribir se visualizan fácilmente en quien les lee. El esquema de trabajo en la medicina narrativa involucra 3 grandes movimientos que serían estos: la reflexión, la representación y la acción.
voy a describir fundamentalmente los dos primeros. En la reflexión, nosotros simulamos como si fuera un laboratorio de simulación clínica, pero en este caso con obras de arte que vienen de la literatura, del cine, de lo que sea. Entramos con todo aquello que trabaja la atención plena, mente de principiante, no juicio, y tratando de incluso concentrarnos para que ese texto, fragmento literario, lo que fuera, o la poesía incluso, nos interpele. Porque así mismo es que nos debería interpelar la historia de un paciente, una historia nueva que nos tiene que decir algo, y yo no sé nada de él. Sé de diabetes un montón y te puedo describir muchas cosas, pero sobre ti, si es que me toca ser tu médica de diabetes, no sé nada, y el experto eres tú. Y eso lo hacemos simulándolo con los libros, con la literatura, con la poesía, con las obras literarias. Entonces ese momento reflexivo es un momento también súper compartido, protegido. Ojalá a veces trabajamos con grupos pequeños para que el aprendizaje que se va produciendo se vaya compartiendo en lo que otras perspectivas me permiten nutrirme a mí. Y luego, obviamente, hacemos el ejercicio de representación, que tiene que ver con cómo funciona esta parte de mi anatomía en la representación, y aquí me tienen solo que creer. Existen de alguna manera distintos reclutamientos de grupos neuronales que van a permitir que yo reflexione más profundamente en el acto de escribir, y escribir a mano, ojalá con un lápiz y un papel, una libretita y lo que fuera, o dibujar o pintar como lo hizo William Tremole, que lo mostré antes. Yo logro un proceso, como dice abajo, neurocognitivo, mucho más profundo, de aquel fenómeno que estoy tratando de comprender. Y eso, si lo volvemos al pensamiento que los hice imaginarse que esto es un laboratorio de simulación clínica, eso es el mismo ejercicio que hacemos cuando hacemos un juicio clínico. Cuando nosotros decidimos qué insulina vamos a usar con una persona, llevamos a cabo un proceso deliberativo interno que pone y sopesa elementos de la historia, elementos que yo conozco de las enfermedades y distintas situaciones. Y finalmente logro un juicio que se llama el juicio clínico. Bueno, quienes mejores juicios clínicos hacen, vamos a mirarlo del lado de los dividendos que pueden tener para no equivocarse, por ejemplo. Los mejores juicios, los no errores, pueden venir de quien practica la medicina mucho más reflexivamente. Y también los costos en salud y también los sufrimientos, porque cuando hablamos de que hacemos muchas pruebas y no sé qué, que no nos sirven a veces mucho, pero que gastamos en la medicina, también en el medio, yo lo miro siempre porque yo trabajo con niños, soy pediatra gastroenteróloga infantil, por lo tanto cuando decido una endoscopía de más, una endoscopía de menos, no solamente hay gasto, ya hay estudios poco reflexivos y sufrimiento. Un niño con un procedimiento invasivo sufre de más a veces si aquel no se necesita, entonces tenemos que pensar bien eso, ¿ya? Y es el libro ya como más fundamental del grupo de Columbia, ese principio de práctica de la medicina narrativa es ya más consistente, y ese es el libro que anda trayendo la ADN que sacó nuestro grupo, pero que es de alguna manera algo que permite divulgar en habla hispana, porque no había cómo funciona esto. Las aplicaciones que tiene, bueno, serán súper entendibles, la del mundo de la educación, que es el que yo hago, pero también en Europa sobre todo se utiliza con los pacientes escribiendo con el sistema de trabajo de la medicina narrativa de sus historias y de sí mismos. Sobre todo se trabaja mucho ahí la escritura autobiográfica, una serie de técnicas, y también lo he visto trabajar en áreas de gestión de salud. ¿Para qué? Bueno, las historias importan, y a veces poder trabajar y hacer un trabajo colaborativo puede ser mucho mejor si conozco mejor las historias de los otros, algo así. Entonces, en el primer lugar, como le decía, en este laboratorio inicial donde trabajamos con la atención plena, o sea, meditamos, sí, si alguien se imaginó eso, sí, meditamos, hacemos prácticas contemplativas, y con ese no juicio y desprovistos de todo, ojalá de cualquier pensamiento, entramos a estas historias que pueden venir en formato de cuento, de medicina gráfica, novela gráfica, textos literarios, videos, cine, documental, cositas que han escrito incluso nuestros propios estudiantes, y que cuando ellos se entran a textos de otros alumnos de años anteriores, les hace mucho sentido porque sienten, se reflejan. Esto lo escribió, y le pongo yo abajo, alumno 2018, en anónimo, pero sienten que es uno como ellos, que vivió y ha vivido lo mismo que ellos han vivido. Y luego se produce esto. Hay distintas perspectivas en la medicina y en todas las situaciones de encuentro humano.
pero lo que buscamos finalmente es incluso algo que puede variar, y eso es algo que es necesario saberlo. Este encuentro y este nuevo conocimiento intersubjetivo también puede ser adquirido de una manera secuencial. No es la fotografía que tomo hoy día, sino que es algo que se construye y que es evolutivo. ¿Imaginan a este punto cómo será un taller de medicina narrativa? Bueno, la profe que soy yo, la profe que dirijo un laboratorio, ya lo pasa chancho porque han visto que esto es una pasión. Entonces, ver hartas películas, leer hartos libros, que me guste la poesía, a mí me nutre como persona y ya me hace el punto de levantarme contenta. Pero en el taller con los estudiantes hay que tener ciertos protocolos de trabajo, resguardos éticos, distintos formatos, significados, etcétera, etcétera. A veces, y aquí les voy a explicar rapidito lo que significa un laboratorio de medicina narrativa, nosotros hacemos análisis, pero no unos análisis así que nos interese llenar el mundo de publicaciones nuestras, ¿no? Por ahora no estamos mucho en ese paradigma, salvo eso, pero sí conocer el ser humano estudiante, en el caso mío, a través de lo que escribe, me permite entenderlo a través de estas metanarrativas, que cada tanto informamos a nuestras autoridades porque hay un conocimiento que no está en ninguna otra parte, y que hace muchos años nos hizo darnos cuenta de lo grotesco de este tema del burnout, luego nos hemos dado cuenta de temas de angustia moral en distintas situaciones, y eso es algo que yo tampoco puedo hacer de cuenta que no existe. Estoy obligada a informar, y la autoridad es la que tiene que gestionar aquello, ¿no? Este me lo voy a saltar porque va a ser muy larga la presentación y dejar poco tiempo a las preguntas, pero vamos a pasar al segundo, que es un relato de un alumno. En yo también coordinaré durante muchos años el internado de pediatría, entonces ahí hay un taller, y este alumno escriben a veces relatos cortos, escriben formatos cuentos, distintas cosas, pero en este caso escribió pensando en un paciente y fue transformado por algunos colegas del laboratorio en un formato, entre comillas, cinematográfico, pero que permite comprender mejor lo que se dice. Veamos el volumen, está bueno porque esto no lo probamos. Ahí hay volumen ya de estas cositas, ¿no? Abajo. No sé si estamos bien. Ya, pongámoslo, veamos qué pasa. ¿Se escucha? Rodrigo, 3 años. Se ahorcó mientras jugaba en su habitación. Digo grave urgente. No puede contar lo que le pasó porque tiene un trastorno del lenguaje. Nunca sabremos la verdad. Te llevaste todas nuestras preguntas en tu silencio. ¿Cómo podías decir tanto y nada a la vez? Llegaste por un accidente, sin saber cómo te ahorcaste y casi mueres. Te miro mientras juegas con tus dinosaurios y me canso de preguntarte cuál es el que te gusta más. Con los autos no es lo mismo. Siempre me muestras el rojo. Es tu preferido. No hablas de lo que pasó, y todos queremos saber, pero diste vuelta a la página. Te fuiste del hospital tan pronto como llegaste. Llevabas tus dinosaurios, tus autos, y en tus manitos las huellas de 1000 agujas. En el cuello, una cicatriz que preferimos no mirar. Los hechos relatados de esta manera hacen entender distinta la situación. Esta historia le impactó a muchos internos porque efectivamente llega un niño pequeño con autismo a urgencia, con una crisis con la cicatriz como si se hubiera ahorcado o lo hubieran ahorcado y nunca se supo, se mejora y piensan que fue una cortina con el cordón de la cortina, ¿no? ¿Cómo te pudo pasar esto? La interna que estuvo con él en la sala y todo, dice, no alcanzo a comprenderte, trato de hablar contigo, te muestro los juguetes, se comunica a través del color de un juguete y tú ya te fuiste y yo me quedo así sin poder explicarme tu situación. Entonces nos hace entender, y lo había dicho la doctora Charón, la medicina narrativa, ¿dónde ponía antes todas estas cosas que le suceden a los estudiantes y a nosotros los profesionales cuando vemos tantas historias? ¿Dónde la ponen? Bueno, había que crear un lugar para que ellos pusieran sus historias y reflexionaran de eso, y una manera ha sido la medicina narrativa. Así que nosotros ahí le estimulamos desde el dibujo, que puede ser una manera de representar, y también la escritura. Y la doctora Charón inventó, no me salía la N, inventó la ficha paralela, que es que el estudiante y el médico o el profesional sea capaz de poner, lo hablamos en el camino,
estos otros conocimientos. Imagínense hoy día la ficha electrónica. Imposible describir una serie de situaciones que también importan de la historia de la persona. Y a veces esas situaciones puntuales, ¿cómo se llama el perro? Hay un montón de paper en Lancet, creo, de eso, el nombre del perro, te abre la puerta para que la persona pueda, en realidad, explicar todo aquello que le sucede y tú puedas entenderlo y ofrecerle tu profesionalismo, tu cuidado, que debería ser de excelencia, el que tú sabes y has aprendido. Entonces, si esa historia se comparte, además puede ser una puerta tremenda. Este señor, lo dejo al final para la curiosidad de todos. No es necesario que todos leamos el libro La Charón, ni que aprendamos el método, ni nada de eso, nada de eso. La curiosidad máxima podría ser que fuéramos donde este señor, que es como la medicina narrativa encarnada. Oliver Sacks fue, pensando de sus pacientes, un neurólogo famoso contemporáneo en la evolución de la medicina narrativa, fallece en el 2015. El señor es inglés, pero hizo toda su vida entre Canadá y luego Estados Unidos. Y a él le llamó mucho la atención la vida que él construía de relación con las personas. Y entenderlos y escribir de ellos le permitió también entenderlos más y entenderse a sí mismo. Y cuando fue a publicar incluso la historia de los pacientes de esta manera, en las revistas importantes le dijeron, chao, no, así no. Nosotros queremos esto estructuradito, así, cuánto esto, cuánto lo otro. Eso no sirve para publicar. Entonces un amigo le dijo, pero tú eres un tipo brillante, tú no puedes dejar estos textos botados, haz libros. Bueno, tiene una colección hermosa y uno a través de esos libros puede entender, sin esta clase, qué es lo que significa la medicina narrativa, porque es encarnada en sí mismo. Y una serie de textos y no sé qué, uno se hizo famoso, película. Entonces esta necesidad de escribir que estructuró el método siempre ha existido. Les traje ejemplos. Por ejemplo, este cirujano que siempre escribió, hablábamos de Anton Chekhov y médicos antiguos en el camino, pero yo traje unos más modernos y vestidos como nosotros para entender que no se trata de vivir aquella otra vida allá en Rusia y no sé qué, se trata de la vida actual. Este cirujano dice, escribo para domesticar mis terrores, para defenderme de la enfermedad y la muerte, para dar nombre al dolor. Escribir es transformar toda mi impotencia y desesperación como cirujano en un acto afirmativo de creación. También Gregorio Marañón, conocido médico, conocido escritor, habla de algo así, dice, en esa hora oscura de la adolescencia en que se elige la carrera, yo estoy seguro de que muchos jóvenes se inclinan a la medicina por su leyenda sentimental y romántica de sacrificio, de humanitarismo, de contacto dramático con el corazón de los hombres. El halo poético de la medicina se ve en esas horas, todavía poco juiciosas de la elección de la carrera, como una inefable realidad. Van, pues, a la Facultad de Medicina no pocos jóvenes de vocación más bien literaria, y en el trabajo a veces con la medicina narrativa uno lo puede levantar aquello que estaba ahí, había quedado a los 17 años oculto, pero que desde un segundo plano les empuja entre los caminos abiertos al más compatible con la escondida vocación de soñar. Quizá esta puede ser una oportunidad también para despertar a los soñadores. Yo creo que yo soy una persona soñadora y quizá por eso me hizo tanto sentido la medicina narrativa y la desarrollé. Cuando los estudiantes escriben lo hacen en diferentes formatos y ahora sí que voy cerrando la presentación porque me alargué. Y esto es una pequeña clasificación de los pacientes de la profesión, mucho, y lo destaqué, de los tutores, de los que viven en ese reporte humano que hay con aquel que le enseña, porque es un superior a él, y pasan muchas cosas, y buenas y malas, que ellos escriben mucho. Bueno, existe todo un marco conceptual que la soporta, pero aquí lo único que voy a destacar es el potencial humanizador. Cuando uno trabaja con arte en el fondo, o con las humanidades, con cine, con literatura, está también de alguna manera trabajando por quién es esa persona que se está educando. Y eso sería un pequeño resumen de también lo que es la educación considerada superior, un lugar tan anhelado, que la sociedad espera que uno de sus integrantes de su familia llegue en algún momento a un lugar para florecer, no para maltratar, no para aniquilar, no para tallar, sino para florecer. Entonces a veces la educación médica nos va tallando a nosotros, nos obliga a concentrarnos en ciertas cosas y deja de lado otras. Esto podría ser un argumento de ocuparlo. Y voy cerrando esto. La percepción era lo que hablaba del juicio clínico, que es mejor que lo deje como diapositiva. Y hay evidencias, y me las voy a saltar, pero esto es uno que revisó una evaluación sistemática hasta el 2019, que esta cuestión parece que podría servir y funcionar
Los objetivos para los cuales se hicieron fundamentalmente desarrollo de reflexión, empatía, habilidades de comunicación, el que escribe y lee aparentemente se comunica mejor, y el bienestar, ya dije, como el cirujano que escribía para sus terrores y domesticar y cosas así, bueno, tiene dividendos en lo que es el bienestar también. Las utilidades que pudieron ver estas revisiones sistemáticas aparentemente sí tiene aportes en esto que ellos buscaban, habilidades de comunicación, de trabajo en equipo, toma de perspectiva, etc. Y esto es lo que nosotros hacemos, currículum, actividades con los estudiantes, investigación y extensión hacemos muchas, así que pueden buscarla en internet en los laboratorios, y así es el trabajo que hacemos actualmente, partió del 2016, pero ha ido creciendo, y el que me tiene más orgulloso, más allá de los cursos electivos, que siempre se inscribe gente que es afín a eso, entonces uno necesariamente lo va a pasar súper bien. Pero otra cosa es darle este tema a aquellos que no les interesa para nada y que te han dicho incluso a la entrada, si yo voy a ser cirujano, a mí no me va a interesar nunca más escribir una historia. Bueno, para ellos hay que dar una cuestión básica, y ahora estamos en eso, en un curso transversal, quinto, que pasa por todas las técnicas del adulto, medicina familiar, del niño, no sé qué, y en eso estamos en estos momentos. Bueno, espero que hayamos podido arribar a los objetivos de esta presentación, pero yo creo como conclusión que es importante que hoy más que nunca honrar estas profesiones significa honrar las historias, y para honrar estas historias hay que capacitarse para interpretarlas y para recibirlas también adecuadamente. Y eso es un trabajo que puede hacer la medicina narrativa, pero que requiere tiempo, requiere que a veces autoridades o coyunturas específicas en los distintos lugares se puedan dar, y que permitiría, según lo que dicen, sería desarrollar la sensibilidad ética. No lo sé, porque a veces también, te lo comentaba, puede ser una performance. Son niños a veces que se portan muy bien donde van, entonces si acá hay que escribir, escribo y escribo bien, pero nunca vamos a saber si es un acto performático finalmente, que también podría ser. En fin, eso. Muchas gracias. Este es mi equipo de trabajo, perdonen, pero ¿por qué se pueden hacer videos? Bueno, porque Rodrigo es un radiólogo que sabe de cine, diploma en no sé qué, y mindfulness. El neurólogo es un dibujante precioso que está haciendo el máster de medicina gráfica. Él es el médico que le dio cabida a esto, fue el director de la escuela de medicina, y trabaja muy bien con la poesía, pero también trabajamos con otros profesionales. Rebeca es ilustradora, entonces por eso nuestros estudiantes tienen habilidad o les enseñamos cosas para que puedan expresarse, si no es la palabra, será el dibujo. Y Pía tiene muchas características, es kinesióloga, pero es profesora de mindfulness yoga y la narración corporal, que es todo un tema específico que desarrollamos. Lo puse en... Uy, ¿cerré la presentación? Lo puse en blanco y negro a un colaborador que es el director de la editorial, no es de laboratorio, pero me colabora porque es profesor de literatura, doctor en literatura, entonces claro que tiene competencias que ninguno de nosotros tiene, y él nos aporta el Pfeiffer, en estos países. Ahora sí. Tenemos tiempo para preguntas. Si no lo convencí, al menos que hayamos pasado un buen momento. Por acá. Yo no voy a hacer ninguna pregunta, solo te quiero agradecer, y agradecer también a la universidad que nos brinda estas instancias. Yo soy actriz, entonces conecto mucho con lo que estás mencionando. Creo que también mi experiencia ha sido principalmente en simulación clínica, trabajo también en la área de salud hace 10 años, y que conecto todo lo que tú decías, lo he visto, esos pocos segundos que le entrega el estudiante a veces al paciente simulado, porque este da una emoción y parece que hay un bloqueo entre los protocolos y el contagio emocional. Hay pocas instancias para seguir desarrollando esto, y yo creo que lo que más comparto es que narrar una historia nos vincula, y como pacientes cuando lo hacemos no solo adherimos al tratamiento porque creemos en el profesional, sino porque también creemos en la persona, y creo que esto conecta con todo este trabajo en el que me ha tocado estar durante estos años. Así que muchas gracias. De nada. ¿Cuál es tu nombre? Daniela. Sí, una relación humana única, la relación que se establece cuando estamos con una enfermedad. Sí, a mí me llamó mucho la atención, yo también te felicito, de verdad, no lo había escuchado sinceramente. Yo soy de profesión matrona, me dedico a educación y trabajo en simulación, nos conocemos con Daniela. La verdad que esto hace tanta falta,
uno ve tanta carencia de esta parte humana, porque al final es como ser humano. El sentir de lo que le pasa al otro es distinto, te compromete, como dice la Dani, es el buen profesional que uno busca en el fondo, porque lo que decías tú, por ejemplo, ahora en la ficha clínica, que todo es tan frío. Ahora la telemedicina es súper fría, igual si a ti te preguntan qué prefieres, la telemedicina o ir al médico, yo prefiero ir, porque por último toco, veo a la persona. Entonces, tan necesario y no lo he visto en otras universidades, la verdad que no sé dónde más lo estarán aplicando en este minuto. Bueno, en el mundo en muchos lugares. Pero en Chile. Sí, yo he visto un proyecto, no sé si tan así como deliberado como un laboratorio en la Universidad Católica. Ya empezó de alguna manera en kinesiología, porque se presentaron en la jornada de medicina narrativa reciente, se presentaron trabajos, nuestras jornadas son con presentaciones, trabajos que califican, entonces ahí Carla en la Universidad del Desarrollo lo está aplicando electivamente. Okay. Electivamente es un placer, que uno contacta con el estudiante, que le hace sentido todo, y uno se va y se lleva 30 películas que el estudiante, me entiende, que es una persona muy viva en esto, le recomienda, y uno lo recomienda, el intercambio es maravilloso, pero ¿qué pasa con los demás? Eso sí que es más difícil, entonces por eso me tiene un poco contenta, y sé lo que van a pasar a aquellos que se dediquen a esto, que hay que partir por los electivos porque hay que encantar. Luego hay que hacer esto de las jornadas y de todas las cuestiones, porque como esta es un punto, porque uno tiene que permear de una cultura narrativa a la comunidad donde está. Si no, no hay directivo que le va a cuajar. Usé una palabra rara, pero es como que se entiende, ¿cierto? Sí. ¿Tú crees, Pamela, que esto podría ayudar a que el médico, o sea, cuando un médico que implementara esta medicina narrativa, o trabajar en un lugar donde se aplica, podría ayudarlo a hacer un diagnóstico más integral, sin ser médico, ¿cómo se llama?, general, de la enfermedad que pueda tener el paciente? O sea, lo pienso porque me ha tocado ver muchos casos personalmente y de personas conocidas de eso, que por el exceso de especialización, el médico no puede identificar, está como imposibilitado para encontrar la verdadera causa de una enfermedad, porque está un poquito fuera del margen en el que él se mueve. Y, no sé, por ejemplo, ya ve tiroides y el problema estaba en la paratiroides y no pudo, o sea, con muchos exámenes y no. Entonces, en el fondo, me imagino que si el médico deja espacio o sea, se permite escuchar el relato completo del paciente, tal vez se le podrían ocurrir otras posibilidades para hacer el diagnóstico, pero ahí no habría un tope en la misma formación del médico como para poder salirse de este esquema, porque lo que tú decías al principio, que él interrumpe el relato del paciente al comienzo y va dirigiendo la entrevista hacia donde él cree que tiene que ir por sus conocimientos. O sea, ¿cómo lo sacas de ahí también? Porque es la formación que tiene. O sea, en el fondo no sería ese un impedimento para que esta narración funcionara. Claro, por eso es que es una competencia que es complementaria cuando uno va a un médico también, busca y se inscribe, creo, si puede elegir entre el que más sabe, tengo entendido. Casi siempre uno busca así como, si tiene algo raro sobre todo, o que piensa que esto es raro, el que supuestamente más sabe. Pero efectivamente ahí está la gracia de la idea del equilibrio. Los responsables de la formación de personas tienen mucho que decir ahí. Tienen mucho que decir cómo equilibrar las mallas de manera que estas habilidades que son competencias para la clínica formen parte del currículum, y no solamente de aquellos que de chiquititos les hizo sentido esto, sino que para todos, junto a una adecuada competencia técnica, porque eso son competencias técnicas, ¿ya? Eso es. Ahora, si tú me permites decirlo en términos de lo que nos mostró la misma pandemia, las competencias técnicas de más alto nivel que tenemos hoy día todos los ciudadanos no fueron respuestas ni aquí ni en ningún lugar del mundo para los sufrimientos que esta cuestión ha generado.
y en los estudios que ya están emergiendo, las personas, si algo agradecen, fue el cuidado humano recibido, más allá de esta competencia técnica altamente especializada. Habrá ciudadanos que le dicen, a mí no me importa, yo para ser amigo no quiero el doctor, yo para una relación humana me da lo mismo, yo quiero que el tipo, suele pasar con la cirugía, que me opere y me deje perfecto. Yo después me arreglo por ahí, conversando de lo que a mí me hace sentido con otro, ¿ya? Pero esos son casos puntuales. Como tú lo dices, yo creo que más que nunca vamos a estar cada día más inundados de conocimiento técnico. Por lo tanto, tener una herramienta que podría trabajar solamente, imaginemos, no la sensibilidad ética en ninguna cosa. Yo soy una mala persona, pero como quiero ser un buen médico, no me interesa cometer errores contigo. Entonces, si tengo una herramienta que me permite reflexionar para llevar a cabo buenos juicios clínicos, a lo mejor me convenzo que tengo que potenciar este trabajo que tengo que hacer con la medicina narrativa, porque por último no quiero equivocarme. La persona mía de médico, no quiero yo, hasta por mi ego, tener errores. Entonces podría ser una manera de convencer a esos futuros estudiantes que por la sensibilidad ética, por la conciencia, por la relación humana, esto pudiera no hacer sentido. Digo yo. Pero es fuerte, sí. O sea, todo dice que esto va como en contra de cómo va el mundo. Pamela, en el libro hay un artículo de una enfermera. ¿Qué pasa con la medicina narrativa en las otras ramas de la salud que no son la medicina misma? Digamos, Sí. la enfermería. Sí, está desarrollada. Se ha desarrollado bastante en el mundo de las enfermeras, no en las escuelas de enfermería digamos, del mundo anglosajón, sino que en la parte de Europa y del sur de Europa, muchísimo. Yo te diría que practicando la medicina narrativa más está en el ámbito de la enfermería, de los cuidados, de los fisioterapeutas. Hay bastantes escuelas que lo han adoptado, ¿sí? Sí, porque es que no existe, es un paciente, pero la relación que se establece con el cuidado no es del médico solamente, es de todos los profesionales sanitarios. Incluso en Europa dicen que esto es una competencia o habilidad para los profesionales sociosanitarios, porque ni siquiera separan al asistente social que tiene que ver con el cuidado de una persona enferma. Un asistente social cumple un rol tremendo, porque la enfermedad tiene un componente social, si no vayan a leer todo, o ya la mayoría con esta cuestión leyó La peste de Albert Camus. Si la enfermedad no es social, no sé qué es, pero... Entonces en ese sentido sí, hay un desarrollo, pero no aquí, pero existe, sí, y es para todos, no es una hegemonía. Lo que pasa es que la doctora Charón es una médica que trabaja en una escuela de medicina. ¿Y en la Universidad de Valparaíso lo han extendido a la enfermería? No con la sistematización que tiene. Carolina y Jessica, que están en el libro, trabajan con el relato biográfico, con la persona del estudiante, lo cual también tiene es un trabajo profundo, muy humano, hacia quién es la persona que se está educando, eso sí. Pero falta más sistematización, pero también esta es una manera que yo adopté, que a mí me hizo mucho sentido, porque probablemente mi formación también, como la de muchos de ustedes, por la edad que voy mirando, viene de esta era, de la era cartesiana. Mi cerebro no se ha terminado de partir. Entonces, por lo tanto, a mí también me hizo mucho sentido algo que se llama, o que algunos le dicen, no, humanismo científico, porque es un método, porque no sé qué, porque veo que hay precisiones para poder hacerlo y replicarlo, por ejemplo. Pero si eso no hace sentido así, otras profesiones pueden practicarlo a lo mejor de otra forma, y quién sabe si indirectamente están llegando a los mismos resultados. Para sistematizar luego, todos vamos a ir a buscar evidencia. Y ahí otra vez nos topamos con el lío de que para tener evidencia, y las cosas tienen que haber sido medias estandarizadas, no sé qué. Pero yo creo que se puede estar arribando indirectamente a los mismos resultados, pero no se va a poder demostrar. Y Pame, una última pregunta sobre el libro. Una de las cosas que más me hizo volver a mi propia formación tiene que ver con esta mirada de la medicina como arte, que era algo conversando.
Sí, que claro, entra un poco en contradicción con la corriente actual de medicina. Hace 2 semanas atrás, en el Mercurio Santiago, en la primera plana, salía, ¿no es cierto?, al pie de la página que el 70% de las atenciones médicas podían hacerse por telemedicina, y salía fotos, algunas días que salir otro artículo en la parte de ciencia y tecnología, que reforzaba esto, ¿no es cierto?, de lo que voy a significar. ¿Cómo se conjuga? ¿Cómo se puede conjugar? Si es que se puede conjugar la dimensión artística, o quizás más que conjugar, cómo rescatar esta dimensión artística de la medicina, porque la medicina desde siempre ha sido un arte. Yo creo, reconociendo eso, que hay una imprecisión, que hay demasiadas ambigüedades e incertezas, pero si yo no soy un dato, yo no soy una probabilidad. Cuando a mí me dicen que me encontraron una masita en la mamografía y que tengo no sé qué porcentaje de tener tal cosa, a mí eso me entra y me sale por acá. Sirve para ciertos libros, sirve para ciertas cosas, pero yo soy un humano que ante ese miedo necesito que se me valore con la masa y con el miedo. Entonces, eso es un arte, es un arte. En la telemedicina nosotros podemos rendir a la medicina que yo mostré, a la eficiencia, sí, a eso sí, a la empresa y la medicina, a la medicina del rendimiento, que estamos en la era, ¿no es cierto?, como decía Byung-Chul Han, el filósofo que yo aludí en ese ensayo de la sociedad del cansancio. Estamos en eso, en el hacer, y en ese paradigma, obviamente, esto que te acabo de decir no entraría. Pero cuando vamos a la dimensión persona, que todos lo somos, ¿qué buscamos? Un equilibrio que tienen que hacerse cargo. En primer lugar, yo digo, las escuelas que forman profesionales, y de ahí, quién sabe si el resto de la sociedad. Capaz. Esto es un movimiento que cae solito. Una última pregunta. En lo práctico, cuando tú dices yo tengo un electivo de medicina narrativa nuclear para eso, ¿qué haces así a los alumnos? ¿Qué les enseñas? Sí, trabajamos, como dice ahí en los 3 movimientos de la medicina narrativa. Si fuera un electivo, tenemos que diseñar cuál es el objetivo de aprendizaje de ese electivo. Tenemos que poner un rótulo, un nombre, no sé qué. En el caso del curso, que es lo que me sale más fácil decirte ahora, que no es un electivo, porque hicimos un electivo que tuvo como nombre el bienestar y no sé qué por la pandemia. Entonces nuestro objetivo era llegar a la reflexión profunda de la necesidad de bienestar que tienen las personas que vamos a atender y nosotros mismos como profesionales. Y logramos reflexionar sobre eso y sobre una serie de cosas que nos permiten entendernos que cuando estamos mejor, atendemos mejor. Eso puede ser un objetivo de un electivo. Pero el curso ese, que ya es transversal y que lo tienen todos, es sobre profesionalismo y bioética, para responder a la competencia de título de profesionalismo y bioética, que en general está puesta, yo creo, igual me imagino acá, en todas las universidades, en los primeros años, donde no hay contacto con el sufrimiento, con la clínica, con los pacientes, y con lo que uno más conoce es la propia historia personal, las veces que te llevaron a ti al médico, te quebraste un pie porque son gente sana en general, o de tus familiares cercanos. Entonces, ahí está nuestra gracia, que nosotros ponemos, y hacemos todo esto viene nutrido por un tipo de educación también, que al menos nosotros en el laboratorio la entendemos como co-construida. No, el profesionalismo tiene ciertas declaraciones, pero a nosotros nos interesa saber de eso a nuestra comunidad que le interesa. Entonces, el diseño se hace en base a una indagación al profesorado, pero también a los estudiantes que previamente ya habían pasado por esto en una experiencia piloto inicial que se hizo. Y en base a eso se escogen los principales objetivos de aprendizaje. Fin de la vida es uno, hay otro empeño fuerte en el tema del cuidado o del autocuidado, hay un empeño fuerte en los determinantes sociales. Y bajo algunas de esas grandes telones, desarrollamos el trabajo, desplegamos la metodología. Y eso tiene que ver entonces con la literatura, el tipo de poesía que utilizamos. No mostré, nosotros estamos trabajando ahora adentro del museo, porque la experiencia que tiene que ver con la inmersión en el arte no es lo mismo, tú lo debes saber también, no es lo mismo desplegar lo que tú despliegas acá que en un escenario. Bueno, los estudiantes hacemos los trabajos incluso de reflexión poética, pero con una primera
entrada a la atención plena y a la obra de arte que te interpela, con el objetivo ya clarito de aprendizaje de ese día, adentro del museo. Es como el óptimo. La doctora Charol lo llevó al MoMA, nosotros estamos llevándola al Palacio Vergara. Pero está lindo. Eso. Y así. Es el primer punto. Luego ya la manera de escribir, ahora le estamos regalando una agendita, se la mostré a ella chiquitita, así que esperamos. Le enseñamos muchas técnicas, pero en el camino lo que buscamos es que el tipo se transforme, entre comillas, como en un Oliver Sacks mini, que cuando pase el tiempo, al menos le quede esa huella de haber tenido una reflexión y escrita, intencionada, donde va la persona, las palabras que yo elijo hoy para escribir lo que en este momento pasó no son las que va a elegir la Denia. Y eso, como dijiste tú en el camino, es un ADN, una malla, una huella casi dactilar que cada uno tiene. Y se nota al escribir. Entonces, cuando uno ha hecho un cuaderno así, y se lo lee después de que ya es de pecado interno, no sé qué, puede volver incluso a sí mismo. Como lo que hacen los diarios de vida, una cosa así. Eso. Precioso. Muchas gracias, Pamela. De nada. Ya les damos gracias a todos y veamos entonces, y esperamos seguir con este tema en algún otro momento. No hay primera ni segunda. No hay primera sin segunda, así que lo invitaremos a muchas gracias. Gracias.